Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. Hoy con dos datos espeluznantes, aterradores. El número de desplazados en Colombia por la violencia o el conflicto, o como ya se llame, es de 8.600.000 personas. Y son 10 millones de personas las que en Colombia viven en lugares afectados por el conflicto. El dato asombra aún más, puesto que en el discurso del presidente Petro el día de su posesión como presidente de la República, invitó a la paz total. Cualquiera hubiera imaginado que esa invitación por lo menos hubiera calmado el conflicto, el crimen, la guerra, y esos movimientos hubieran entrado en una postura como de a ver qué ofrece. Pero no, se activaron aún más. Es como si se los hubiera ofendido al invitarlos a la paz total. Es como si ellos hubieran pensado que eso era un engaño y entonces había que defenderse de la paz total. Pero déjeme leerle a usted un párrafo de un testimonio de la violencia de los años 50, es decir, hace 74 años o un poco más. Dice el testimonio lo siguiente: una madre joven de nuestra diócesis, medio enloquecida después de ver partir en trozos a su esposo y a sus 3 hijos mayores, cuando acometieron contra el más pequeñito de ellos, por su amor materno reaccionó y se abalanzó contra el verdugo a quien hirió en un brazo. Entonces los 11 bandoleros restantes cayeron sobre la valiente mujer y la desollaron viva desde la cabeza hasta los pies, y ya de día la arrojaron viva y sanguinolenta a la huerta de la casa, a la acción del sol, de las moscas y animales carnívoros hasta morir. Se pregunta quién conoció estos testimonios. ¿Quién les ha indicado a esos verdugos los mismos procedimientos en todos los rincones de Colombia? Y termina el capítulo con la siguiente frase: el raciocinio es monstruoso, escribe el autor, pero de una macabra elementalidad. Los conservadores sostienen al gobierno que hace la violencia, luego deben ser aniquilados por los liberales. Los liberales hacen la revolución contra el gobierno conservador, luego deben ser aniquilados por los conservadores. Unos y otros. No le mencioné ni los autores ni la región del país que cometieron ese acto contra esta mujer, porque fueron unos y otros, fueron ambos los que cometieron actos de esa maldad. Pero hay que pensar que esos actos son producto de una inspiración de líderes fanáticos. Ambos partidos tuvieron líderes que inspiraron esos actos de maldad. Es inconcebible que hoy en Colombia
alguien pueda sentirse orgulloso de pertenecer a cualquiera de esos dos partidos que dominaron la escena política del siglo XX y que inspiraron esos actos sus líderes. Es comprensible que hoy exista una Corte Penal Internacional para investigar esos actos, porque ese que le acabo de leer está íntimamente relacionado y conectado con los del siglo XX, con los del siglo XXI, pasando por los falsos positivos y llegando a los de hoy, de esos grupos criminales. Se fueron metamorfoseando, cambiando, por supuesto, de líderes, pero muchos de ellos hoy todavía pertenecen a la clase dirigente, sus, por supuesto, los descendientes. Esa Corte Penal Internacional evidentemente interviene cuando los países son incapaces de juzgar actos como esos. Porque si en 70 años hemos tenido de manera continua actos como esos, realizados, ejecutados por personas de diferentes generaciones, es porque no hemos sido capaces de detener la violencia. Y en gran medida no hemos sido capaces porque esos mismos líderes han dominado la justicia. Solo a través de una impunidad continua uno puede explicarse que una vez inspirado por un líder de esos dos partidos, se lance a cometer esos actos porque está convencido que nada le va a pasar, que no va a terminar en la cárcel. Esa es la violencia ese es el hilo de sangre que ha marcado la historia de este país liderado, mas no gobernado, por esos dos partidos que jamás pudieron construir una nación decente y justa. Ahora, ¿qué entendería uno o qué se puede entender cuando un gobierno que plantea la paz total, lo que hace esa invitación es activar y enfurecer a esos movimientos criminales, ya metamorfoseados en guerrillas, bandas criminales, narcotraficantes, todos ellos mezclados y alimentados entre sí, nutridos sus fanatismos, su maldad. Tal parece, y esta es como una hipótesis que hoy me surge ante estos hechos, que ellos entienden la paz total en la manera en que entre más violentos se muestren, más dominantes de ciertas regiones del país, un acuerdo de paz lo que va a concluir o lo que va a llevar es a que les entreguen las zonas donde ellos mandan. Porque si la paz lo que hizo fue activar sus actos violentos, su criminalidad, es porque ellos piensan que así es como se consigue la paz, que así es como van a llegar a una paz en Colombia. Luego ellos creen que la paz en Colombia se va a dar en la medida en que cada uno en sus regiones, con ese poder que tienen, el gobierno les diga al final y el Estado acepte que ellos mandan allá, luego ahí habría la paz.
Ellos dominan en ciertas zonas en donde han dominado por décadas. Es conocido por muchas fuentes, incluso primarias y anecdóticas de las mismas autoridades de seguridad en Colombia, que hay zonas del país en donde ellos no van. Yo mismo en un proyecto que tuve, que debí de ir al Huila hace unos años, un coronel me decía, doctor, es que aquí nosotros somos la ilegalidad. Y esto fue hace unos 15 años. Luego sí hay zonas del país en donde ellos mandan desde hace muchos años y al fin y al cabo ellos dirán, pues si los políticos son elegidos con dineros del narcotráfico, desde, ya sabemos, López Miquelsen y Turbay Ayala, si los políticos mandan en ciertas regiones, pues nosotros también con ese mismo dinero obtenemos control de ciertas regiones. Luego, para nosotros la paz es negociar con los políticos y decirles, nosotros mandamos acá, ustedes mandan allá. No estoy aceptando eso de ninguna manera, no estoy proponiendo que esa sea la salida más civilizada en Colombia, pero es una manera de interpretarla hoy, porque faltan 2 años, un poco más para que se acabe este gobierno y es imposible pensar que van a llegar a firmar la paz, así sea con uno de ellos, lo cual no significaría nada, porque fíjese usted lo que pasó con el gobierno de Santos, que el proceso de paz él duró 8 años de presidente, el proceso de paz duró casi 6 años, la negociación. Se desmovilizó las FARC e inmediatamente nacieron los disidentes. Luego, por ese entrampamiento célebre a Santrich, nacieron la nueva Marquetalia. Y ahora los disidentes ya van en otros 2 movimientos. Luego se multiplicó por 3, ya son 3 FARC. El ELN podría pasarle lo mismo. Al Clan de Golfo o Ejército Gaitanista, como se llame, le podría pasar lo mismo, porque todos tienen afán de controlar regiones del país, zonas, y para ellos la paz es eso. O sea, si nosotros los colombianos pensamos que la paz no está avanzando, porque en nuestra imaginación lo que hay es un acuerdo de paz como el que lo hubo en el 2016, creo, ¿no? Con las FARC. Para ellos, que son los actores y los protagonistas, para ellos sí está avanzando la paz, porque están consolidando poder en ciertas regiones para decirle al Estado, usted no puede entrar acá. La paz es si nos respetamos nuestras geografías, nuestras fronteras. Muy grave que esto esté sucediendo, pero entra en concordancia, me parece a mí, entra en una articulación histórica estos hechos, de tal manera que con el poder que ya han tenido lo que quieren es conservarlo. No sé cómo sería una paz así, por supuesto, es casi inimaginable, es como un fracaso completo de Colombia después de 75 y más años. Sería como aceptar que realmente no pudimos y no podremos nunca construir una nación en paz. Esperemos que haya otra fórmula, esperemos que haya otra manera de avanzar hacia una Colombia que todos mantenemos en la imaginación y en nuestros deseos y en nuestros sueños. Muchísimas gracias y hasta una próxima reflexión.